Olia volvió a mirar el cartel que estaba sobre la puerta de la oficina de registro y con un movimiento seguro empujó la puerta. Allí era donde tenía que ir, pero siguió posponiendo su visita. Una cosa, luego otra, luego una tercera, y luego Roma simplemente no quería que ella fuera a ningún lado ni a nada más. En general, pospuso esta visita durante mucho tiempo, debería haber pensado en que era antes. Pero incluso ahora Olga lo creía firmemente, en su situación no todo estaba perdido y era muy posible asegurar que no perdiera ni dinero ni tiempo. El notario le fue recomendado como el más fuerte y experimentado en todo tipo de asuntos, por lo que sus esperanzas no son en vano. Hola, te llamé. Olia intentó calmarse y se paró atentamente frente al asistente del notario, como un soldado en camino. Luego, desde un lado, Olia se quitó la gabardina y la colgó en una percha, que en realidad estaba en el costado detrás de la puerta, se miró en el espejo, se apretó el vestido alrededor de la cintura, tomó su bolso en sus manos y se acercó. Resultó que el notario era un hombre de aproximadamente la misma edad o un poco mayor o años, tal vez unos cuantos años. Olia tenía poca comprensión de la edad masculina, sin embargo, como lo demostraron convincentemente los acontecimientos recientes, también tenía poca comprensión no solo de la edad, sino también de todo lo relacionado con los hombres, incluso de sus acciones y su decencia. Aparentemente no entendía nada y eso es por qué terminó aquí en lugar de pasar tiempo para su propio placer, no digamos, sino en la oficina de registro solo por el bien de los placeres. No, debe haber una buena razón para ello. Y Olia tenía exactamente esa razón. Este joven, extrañamente tan joven y ya tan famoso en los círculos profesionales, tuvo que ayudar a Olia a deshacerse de las consecuencias de su excesiva confianza en la gente. Solo podía esperar que él la ayudara porque de lo contrario el destino de la niña no sería envidiable. Hola, siéntate aquí en la silla junto a la ventana. La voz de la persona que llamó era suave y agradable. Escribiste correctamente, mi nombre es Serga Vitalievicha. Según tengo entendido tu Olga es muy lindo. Dime Olia y veamos en qué puedo ayudarte. La niña se sentó obedientemente donde el hombre le señalaba y por un minuto se olvidó del mundial y quiso decir con más precisión que había tantos. En su cabeza había tantos pensamientos entre la multitud que no podía determinar por qué comenzar su historia, pero comenzar con algo. Olia tenía que prestar atención a todo tipo de tonterías como esperar y ver. Mira, realmente necesito tu ayuda, dijo, y por alguna razón escucha ese tipo de comentarios varias veces al día. De lo contrario, ¿para qué venir a un notario para quejarse de la vida? Pero Sergei Vitalievich aparentemente trató este tipo de declaraciones con bastante calma porque asintió con comprensión y así, como si le diera una señal a Olia, continúa, no pares, habla, continúa, te escucho, añadió algunos minutos después, cuando estuvo convencida de que la conversación estaba en silencio y Olga finalmente decidió por qué vino aquí. Era para dejarse robar. No, ella vino a proteger sus intereses patrimoniales, una formulación tan inteligente que Olia leyó una noche en internet en algún sitio que se dedicaba a bienes raíces y trabajar con ello, es precisamente para proteger sus derechos. Ella, con la ayuda de este notario, me robaré, respondió la niña con calma ante una respuesta expectante. A ti porque eres un profesional en esta industria necesito que te recomienden con mucha insistencia, pues sí, y esta parece ahora decidir que le está gastando una broma o simplemente burlándose de él filmando su tiempo porque hay ladrones estos días. Es poco probable que anuncien a sus víctimas teóricas que. Así pues, Sergei Vitalievich tiene motivos de sobra para no creerle y pedirle que abandone rápidamente su oficina, pero el hombre no parecía querer pasar la noche del viernes solo o, al menos, sin molestar a los clientes que, con tiza, no lo hacen. No entiendo por qué seguía mirándola con interés y por un momento incluso a Olia le pareció que demonios traviesos bailaban en el fondo de sus ojos. Bueno, ¿qué más es tan inusual y no trivial? Olia suspiró y comenzó su historia. Olga nació y creció en una familia sencilla y aparentemente normal, una madre normal y corriente que trabajaba como tecnóloga en una fábrica de quads y un padre que trabajaba como ingeniero en la misma empresa. En fin, todo como todos los demás. Nada interesante en la infancia. Olia soñó que sus padres eran una especie de geólogos o el mal final del piloto, tener algo de que presumir ante los amigos en el patio, pero, lamentablemente, el destino no quiso darle a la niña una sola oportunidad de ser como todos los demás. Olia desde pequeña era una persona muy tranquila y muy difunta, niña modesta que no conocía. Recibía comentarios sobre su comportamiento,
No tenía problemas con los profesores en la escuela y con sus tareas hacía obedientemente todo lo que sus mayores le pedían y por eso, tal vez, no era popular entre sus compañeros. Todos los laureles fueron para cualquiera de ellos. Gamberros empedernidos que enloquecían a los adultos con su comportamiento, o Vicky era simplemente una excelente estudiante. Debido a que su madre era la directora de la escuela y por lo tanto no valorar a Cusia sería más caro para ella con. Estos chicos, intentaron ser amigos de ellos para complacerse con la oportunidad de mostrarle su amistad y conocimientos útiles a Olia. Que Olia era una de las otras 3 docenas de estudiantes comunes y corrientes a quienes a nadie le importa, vaya o no a clase, no importa si hace su tarea o no, no importa. Lo principal es que su nombre figura en el registro de la clase y eso es todo lo que alguna vez pesó sobre Olia. Incluso intentó quejarse con sus padres un par de veces, pero ellos simplemente la ignoraron. Olia sola con su necesidad de sociedad y de tener grandes y verdaderos amigos mutuos y amor muy ardiente después de la escuela, cuando todos sus compañeros juntos trajeron los documentos. Olia pensó en ir a la Facultad de Economía o a la Academia de Derecho, pensó que sí y se fue en busca de la felicidad por un camino completamente diferente. La niña decidió que se convertiría en maestra. No era una costumbre cualquiera, sino que comenzaría a enseñar a los alumnos más pequeños, alumnos de primaria. Olga llevó su certificado a este departamento y entró allí, la niña no tiene ningún problema. Luego, más estudios prometieron tener éxito. Olia logró estudiar menos de un semestre. Cuando sus padres murieron en un accidente, no hubo nadie que interceptara la pancarta de criar a la niña. Y. Lo que quería, pero había opciones para hacerlo de otra manera y estaba lloviendo. Al parecer, en Vichy, una buena cantidad de nubes plomizas se estaban acumulando sobre la ciudad, como si ni siquiera se tratara de una auténtica lluvia torrencial, por lo que la niña cerró la puerta del libro que recogió con un suspiro, antes fotografió el índice y lo llevó a la recepción. Ella vendrá aquí mañana, a menos, por supuesto, que nada cambie en sus planes. El ruido de la biblioteca apenas aullaba desde la alta biblioteca de madera. Cayó el trueno. Payne estaba tan cerca que parecía como si los cielos se abrieran justo encima de su cabeza, después de lo cual cargó con su guadaña y una lluvia fría, como Olia no recordaba desde hacía mucho tiempo, gotas heladas corrieron por su cabeza, la golpearon por el cuello, la golpearon en la cara y las manos. Y por eso Olia comenzó a pensar en lo que realmente debería hacer para seguir. Era un largo camino correr hasta la parada y no era muy fácil llegar a casa. Mucho más tiempo habría estado mojada hasta los huesos en los primeros 100 metros entonces, ¿qué puede hacer? No puede quedarse aquí para siempre, no sé qué, esperando. Oye, hermosa, siéntate, te daré un. Olga estaba en sus brazos pensando y no se dio cuenta de que un coche se había detenido cerca del porche. En otro momento, la niña estaba acostumbrada. Sí fue extremadamente cautelosa y no miró al conductor ni a su auto, sí, y entendió que estaba corriendo un riesgo grave, pero quédate aquí y listo. Esperar dolorosamente hasta que se orinó y se enfermó no era de alguna manera muy atractivo. Olga miró atentamente al hombre que se ofrecía desde el interior del coche. Ella necesita su ayuda. Era un chico de unos años, alto y delgado, por lo que se podía ver desde su punto de vista, tenía una sonrisa alegre en su rostro, y desde el interior del auto salía un agradable olor de algún tipo. De aromático. Vamos, decídete, niña. De lo contrario, aquí te mojarás, gritó por encima del rugido de la tormenta cada vez mayor. Olga levantó la cabeza y miró a su alrededor. Parece que en realidad no fue solo un poco de lluvia, a lo que estaba acostumbrada, la pared de agua ya estaba tan cerca, tan densa que parecía como si Olia extendiera la mano, quedaría oculta por un velo gris. ¿Por qué no escuchó las instrucciones de su madre y no siempre llevaba consigo un paraguas cuando el clima era tan inestable? Olia miró a la derecha hacia el camino por el que, si quería, de alguna manera podía correr hacia el codiciado casa. Había charcos continuos y quiso la suerte que con zapatillas de deporte de punto no hiciera frío por la mañana y Olia decidió que estos zapatos serían muy adecuados para un día soleado de octubre. Una a una la niña se balanceó un poco más y escuchó al chico categórico pero educado. Bueno, decide si fui demasiado lejos o no. Es bueno quedarme aquí y esperarte hasta que decidas subirte al auto. Olia decidió que el joven que no conocía tenía razón y, sacudiendo la cabeza, se sentó en el asiento delantero con el mayor cuidado posible. Gracias, solo puedes llevarme hasta la parada. Y luego lo haré yo mismo.
El conductor asintió y el coche aceleró en el camino. Comenzaron a hablar. Resulta que los jóvenes estudiaron en la misma institución, pero en diferentes carreras y facultades. Román se presentó. Mi compañero de viaje es un futuro ingeniero, y además ya tengo 5 capas, pero en general no me gusta estudiar demasiado, se dijo honestamente Roma con confianza. Conduciendo el auto por las calles sinuosas, hace mucho que decidí me dije que sería mejor trabajar. Olia aún no había tenido tiempo de preguntar qué era lo mejor, cuando los faros interrumpieron el primer crepúsculo del muro de lluvia. Se dio cuenta de que su viaje había terminado y... Ya me estoy preparando para abrir la puerta. Espera niña, ya ves, no estoy contigo, vamos a llevarte a casa. No es difícil para mí honestamente, ¿a dónde tienes que ir? ¿En qué zona? Olia sonrió para sí misma, pero aparentemente permaneció seria. ¿Es posible confiar en este conductor en principio? ¿Por qué no allí? Como la llevó con cuidado hasta la parada y se empujó en el minibús con otros pasajeros, ambos mojados e irritados, y ahora ella de alguna manera no sonrió muy bien. Muchas gracias, respondió Olga mirando directamente a su benefactor. A la luz del tablero el chico parecía un poco mayor de lo que realmente era. Ella le dio la dirección y el auto arrancó suavemente para emprender nuevamente el camino hacia la noche oscura, y así fue como Olia conoció a Roman. Por supuesto el chico no pudo. Se resistió a recibir el número de teléfono de la chica y comenzaron a llamarse y luego a verse. La comunicación era una salida agradable para Olia en medio de su completa soledad anterior. Era bueno saber que en algún lugar había una persona que te apoyaría y te ayudaría. Y ella solo tuvo sentimientos cuando lo conoció. Estoy seguro de que Roma no la ofendió, no fue grosera, no perdió el contacto y, en general, parecía increíblemente dulce y de alguna manera verdaderamente hogareña cuando la casa de Olia se descompuso y ella no pudo arreglarla sola. Enel acudió a ella al cabo de media hora y ha demostrado claramente que los futuros ingenieros son total y completamente manos directas. Y cuando una niña necesitaba ensamblar muebles recién comprados, Roma tomó prestado un destornillador de algún lugar en unas pocas horas y se acercó a ella para luchar sola contra el armario como un dragón. En respuesta Olia le dio de comer delicias caseras por las cuales Roma era un gran cazador y lo elogiaba constantemente hasta ese momento. La propia niña no sabía que Viti Bata podía hacer esto y es inusual elogiar a un hombre, inteligente y bien hecho. Estos estaban lejos de ser los únicos palabras con las cuales levantó la moral de su caballero cansado, pero aún muy diligente, y Roman sonrió mirando los ojos grises de Olia y dijo mientras la abrazaba, simplemente pásamelo como si estuviera en venta. Bueno, ¿qué hice? No elogies esas tonterías, de lo contrario creeré que Olga nunca se enamoró y por eso no sabía cuán insidioso y engañoso podía ser este sentimiento. Tomó todo al pie de la letra. De hecho, con Roman todo estuvo bien excepto por un solo momento, que si Olia hubiera sido mayor y el intento hubiera fracasado. Ella era cautelosa, era la madre de su amado, la potencial suegra de Olia crió a sus hijos, su hijo Roma y su hija Ira. Completamente solo el padre de los niños desapareció de la vista cuando la hija menor aún no tenía 1 año, consideraba que pagar la pensión alimenticia estaba por debajo de su dignidad y, por lo tanto, vivía sola, encontrando el consuelo de su estatus estaba solo en sus hijos. Antes de que su hijo tuviera su primer pasatiempo serio, Margarita Milona era el nombre de la mujer. Por supuesto que entendía que tarde o temprano este momento inevitablemente llegaría y que sus hijos volarían a sus propios nidos, pero no quería creer que ahora él era su dulce niño. Su pequeño hijo se independizará y se dedicará a alguien que no sea ella. Y económicamente, Roman ayudó muy bien a su madre, le dio dinero a la casa para que Ira estudiara en la escuela, a veces hacía la tarea de su hermana. En una palabra, a Margarita Mikhailovna le resultaba difícil imaginar que un tipo tan útil en todos los aspectos simplemente atraparía a un atacante llamado Olia. El té no fue la razón por la que crió a su hijo para poder pasar las noches sola así y pensar a qué precio celebraría la graduación de su hija. Unos meses más tarde, por tanto, Margarita Mikhailovna, en cuanto descubrió que su hijo tenía novia, empezó a despreciar a la joven pareja de buceadores, razonando más o menos así: puede que sean muchas, pero él tiene una madre y una hermana. Una sola copia, porque la tarea principal de Roma es, en primer lugar, asegurarse de que todo esté bien con su familia de sangre, y luego dejar que él se ocupe de su vida personal, pero no coquetees porque solo tiene una familia. ¿Y cuántas de esas? ¿Habrá más chicas? No hay varios temas con los que pueda discutir sus pensamientos.
Ella no le expresó sus pensamientos a Roma y no compartió nada similar con él. La mujer creía correctamente que aunque su hijo aún no había madurado lo suficiente como para entender quién debía recibir más en este mundo turbulento. Atención ahora, mientras todavía es joven y está profundamente enamorado, Roma probablemente no entenderá nada de las sabias palabras de su madre, pero hasta entonces, cuando su madre considere necesario explicárselo, tal vez se vuelva más sabio por primera vez. Mamá decidió demostrar su carácter ya en el año nuevo, que su hijo celebraría con Olia en su gran departamento, y para una niña esta demostración de los sentimientos de su madre no fue motivo para romper con Roman, por lo que Olga organizó todo al más alto nivel, pasó 2 semanas revisando los diseños navideños de las tiendas, comprando todos los atributos posibles para organizar unas vacaciones. Ella realmente quería que estas vacaciones se volvieran inolvidables para ella y para Roma, de hecho, resultó así, pero no como la chica esperaba. Roma llegó justo a tiempo. Olga podía. ¿No sabías que justo antes de irse el chico tuvo que pelear mucho con su madre, quien insistía en que podía celebrar el año nuevo con ellos y el Hiroko? Pero mañana, 1 de mes, podrás salir a caminar para tu propio placer, nadie interferirá. Pero Roma versus logró defender su punto de vista. Visión y fue a ver a su novia. Esta debió ser su primera noche juntos porque el alma del chico era al mismo tiempo un poco excitante y un poco alarmante, pero antes de que Roma tuviera tiempo de llegar, le expuso varias sabrosas compras de las bolsas. La mesa y coloque el regalo debajo del pequeño árbol de Navidad artificial. Llame a su madre para decirle algo porque el frasco que estaba en la cocina cayó accidentalmente al suelo y se rompió antes de que el joven tuviera tiempo de explicarle a su madre cómo sacar el segundo frasco del estante de la despensa y guardarlo. El teléfono volvió a sonar, esta vez mi madre se preguntaba por qué la guirnalda dejó de funcionar y luego volvió a ver a su madre. Pero ya empieza a ponerse nervioso. Sí, y él mismo, para ser honesto, se siente fuera de lugar. ¿Cuántas veces puedes llamarlo? Ella realmente no comprende que con tales acciones él simplemente evoca en su hijo un deseo natural de liberarse finalmente de tales apegos y de tal control. Cuando su madre llamó por 6ª o 7ª vez, Roma simplemente le dijo que el teléfono estaría desconectado porque él también necesita un descanso de la comunicación constante con ella y de no trabajar como su secretario personal. Y si mamá necesita otra lata de café o sal, siempre puede ir sola a la despensa y encontrar allí todo lo que necesita en este momento. Después de eso, las vacaciones transcurrieron como un reloj. Olia, en brazos de su amado, le dio su regalo. Y lo abrió, el regalo. Luego los amantes bebieron champán y comieron un plato delicioso de los platos que había en la mesa festiva. Faldas, la madre al parecer no estaba lista. Esto molestó al chico porque no quería pelear ni con su madre ni con su novia. Algún tiempo después, cuando Olia se dio cuenta de que ella y Jake eran perfectos el uno para el otro, lo invitó a vivir juntos y, por supuesto, esa oferta debería haber surgido de la novela misma, pero en ese momento resultó ser una propuesta tan exitosa. Una idea tan orgánica que la niña simplemente no podía guardar silencio. En primer lugar, el instituto estaba mucho más cerca de ella que de la casa de la novela, y en segundo lugar, si se llevan tan bien en la vida cotidiana y no pelean, entonces, ¿por qué deberían separarse por la noche? Y en tercer lugar, Olia vio que la madre de su amado estaba haciendo todo lo posible para encontrar razones para mantenerlo en casa o obligarlo a regresar temprano de una cita. Entonces, ¿por qué no dejar que Roma finalmente se convierta en un adulto para que él podía tomar decisiones sobre el destino de su propia vida y sobre dónde debería vivir y con quien la niña no tuvo inmediatamente el coraje de ofrecerle esa opción a su amado? Ella lo cuidó durante mucho tiempo y pensó durante mucho tiempo cuál era la mejor manera de hacerlo, pero luego decidió esa noche. Roma permaneció con ella durante un tiempo especialmente largo, ya estaban parados en la puerta, pero todavía no podían despedirse. Olia besó a Roman en los labios con tristeza, y él la abrazó y la presionó para que se fuera durante los próximos 10 años y no solo hasta la mañana para volver a encontrarla por la mañana en la entrada y te llevé a clase en el instituto. «¿Cómo me gustaría que te quedaras?», exclamó Olia. Ella había estado preparando este discurso durante mucho tiempo pero ahora por alguna razón no todo salió según lo planeado y luego, por capricho, Roy suspiró emocionado, presionando la cabeza de la niña contra su hombro. Tampoco fue fácil para él separarse de ella incluso antes. Por la mañana, y sobre el hecho de que todas las noches escuchaba de su madre que ella le dio todo y ahora la deja sola en la vejez y no había necesidad de hablar de eso,
Pero ¿cómo puede pedirle a Olia que venga aquí? Tal vez una estipulación en el oído de Roma y le susurré tocándolo con mis cálidos y suaves labios, tengo suficiente espacio para todos. Quizás pases la noche conmigo solo una vez. Bueno, Romochka. Bueno, por favor. Bueno, ¿qué vales? Y se rindió, aunque sabía que no escucharía nada bueno de su madre temprano en la mañana, pero aún así se rindió. Porque amaba apasionadamente a Olga, a veces le parecía al joven que no podía vivir sin ella, no podía respirar, estaba entumecido de existir. Y si una chica tan hermosa y frágil le pide algo, ¿cómo podrá resistirse a sus peticiones después de empezar a mudarse con ella? También tuvimos un éxito total, aunque no sin histeria ni sin escándalos. Pero Olia ya había aceptado el hecho de que en este caso eran prácticamente inevitables. Ella misma se preguntó más de una vez, ¿está lista para luchar por su hombre? Y ella obtuvo la misma respuesta, sí. Estoy preparado porque Roma es el mejor hombre, el más amable, el más cariñoso y, en general, querido en todos los sentidos. Emmett y Olia de alguna manera están acostumbrados a resolver todos sus problemas, tanto económicos como domésticos, con calma y tranquilidad. Para ellos no fue un gran problema simplemente que alguien no sacó la basura a tiempo, alguien no lavó un vaso o un plato después de nap por la noche. Y Olia al mismo tiempo estaba ordenando las cosas en el apartamento y preparando una gran variedad de delicias en la cocina. En su mente ya se veía no como la novia del romance sino como su esposa, pero antes de eso, por supuesto, hacía falta más. Al final, espera hasta que Trek reciba su diploma, no podrá mantener plenamente a su familia, lo que significa que no deberían casarse todavía. El propio Roma también vio a Roma como una esposa ideal y pensó que la propuesta debería hacerse en un futuro muy cercano. El único obstáculo que impidió la realización de su sueño fue una madre que, desde el momento en que se mudó con su novia, literalmente perdió la paz y el sueño. Margarita Mikhailovna llamó temprano en la mañana o tarde en la noche y no le importaba que ella y Olia todavía estuvieran durmiendo, ella exigió que su hijo viniera por razones absurdas los fines de semana, cuando los jóvenes solo querían divertirse o le pedían que viniera a verla por la noche. Seleccionó cuidadosamente su expresión al comunicarse con su hijo de tal manera que él entendiera que ella tenía una opinión bajísima de su Olga y no pensaba que con ella todo pudiera ser serio. En fin, la madre a quemarropa no quería aceptar que su hijo ya era un niño adulto y podía crear el suyo propio más de una vez. Una o dos veces, el chico decidió que la mejor manera de salir de la situación sería presentarles, porque la madre no conoce a Olia. Y Olia solo escuchó un poco sobre su madre, lo que él mismo dijo, tal vez era hora de que ella arreglara todo esto. El conocido del siglo estaba programado para el domingo marzo. Irán con decoro y nobleza al apartamento de Olia. En cualquier caso, Roma soñaba que todo iría tranquilo y sereno en Olga, no tenía dudas, pero sobre su madre, incluso para ser honesto, Olia también estaba preocupada antes de conocer a la madre de su amado, quien también tenía una influencia considerable sobre Roma. Por lo tanto, ella cuidadosamente. Pensé en los obsequios que recibirían en honor a la festividad de Margar y Khan. E Hiroshka, su vestimenta y maquillaje, el regalo que iba a llevar a casa ajena a tomar el té, solo había una cosa que la niña no podía decidir por sí misma, ¿qué haría si allí no la recibían o la maltrataban? Recibido Olia todavía es hora de calmarse diplomáticamente cuando se dio cuenta de que la madre o la hermana de Roma hablaban mal de ella, pero fue fácil porque no se comunicaron en persona. Pero esto es lo que debe hacer ahora, cuando se sientan en la misma mesa. Y probablemente tendrá que escuchar algo sobre ella misma. Imparcial esa pregunta que Olia fez a Roman cuando él le llegó en casa a noite, ela primeiro sentou o cara a mesa, colocou jantar delicioso na frente dele e perguntou, como que por acaso, Camomila o que debo dizer e facerse sua mãe não me acepta. Bueno, ya sabes, a veces me quedo tan callado que no puedo, pero discutir con tu madre es una idea regular. Olia permaneció en silencio, haciéndole saber a Roma que estaba esperando una decisión sobre este asunto y no le permitiría cambiar de tema. Para ser honesto, el chico ya había pensado en esto más de una vez e invariablemente llegaba a la conclusión de que en esta reunión su madre inevitablemente intentará sacudir emocionalmente a su novia y esto puede resultar desagradable para Olia, pero el intento no es una tortura, ¿verdad? Intentar presentarle a las mujeres que ama y al menos intentar establecer contacto entre ellas. Roma, con un hábil movimiento,
Sentó a Olia en su regazo y apretó los labios con fuerza contra sus hombros, que asomaban a través del escote de la bata. Amaba tanto a esta chica, que incluso se podría decir que la idolatraba, y ese por supuesto, no podía darse el lujo de perderla por las palabras de su madre, así que trató de convencerla. Olia, que debes intentar guardar silencio ante posibles provocaciones y reproches, lo principal es que nosotros, tú y yo sabemos que te quiero mucho y que eres el mejor del mundo. Olia miró con picardía al chico y envolvió sus delgados brazos alrededor del cuello de Roman. Este simple movimiento hizo que el hombre quisiera tanto volar y cantar al mismo tiempo. Amaba cada toque de esta chica, y cuando ella comenzó a masajear su cuello con sus finos dedos, sumergiendo espuma en con su espesa cabellera rubia, Roma estaba dispuesta a ronronear de placer. Resulta tan magistral. Olia ni siquiera sabía por qué ella y Roma se sentían tan bien juntas, solo en presencia del otro. El hombre y la mujer sentían que en realidad eran un todo y había este sentimiento. Cada día, más y más clara y claramente promesas que en caso si algo sale mal, inmediatamente se levantarán y abandonarán la casa donde los insultan y ofenden, y Roma no podrá persuadirlo para que se reúna con sus familiares. Roma fácilmente le dio a Olia todas las promesas necesarias, aunque en el fondo de su alma no estaba seguro de que todo saldría bien. Su madre estaba realmente enojada con Olia por atreverse a entrar en la vida de su hijo sin siquiera conocer a esta niña, pero qué hacer ahora. La suerte estaba echada en la mañana. Antes de prepararse y subir al auto, Olia estaba nerviosa y le dio vueltas al regalo de su madre. Una pulsera de ámbar en sus manos, se la puso en una muñeca delgada y observó cómo la luz del sol caía hermosamente sobre las cuentas de color naranja y desde detrás de la puerta Roman miró a su amada. Sin embargo, sus pensamientos no estaban tan despejados. El hombre recordaba perfectamente la conversación con su madre que tuvo lugar el día anterior y él no estaba para nada. Le gustó lo que escuchó. ¿Qué clase de novia es Olia y por qué necesitas a Roma como novia? ¿Has olvidado que tú y tu hermana crecieron sin un padre y tú sin padres? Bueno, serás fructífera. ¿Recuerdas, hijo, que antes de saltar en las camas de otras personas, deberías cuidar de ti y de tu hermana y pensar en la anciana madre? Por mucho que Roma dijera que su madre aún no es vieja, ella todo el tiempo regresaba obstinadamente al tema de proveer para la futura familia joven, que sin ayuda financiera los jóvenes podrán sobrevivir y ella necesita ahorrar dinero para la educación de Irina, así que en su Roma. Aunque no cuente y punto, pero Roma no entendía de dónde venía en la cabeza de su madre la idea de que su hijo le pidiera dinero para mantener a su esposa. Eso sí, cuando le propone matrimonio a Olia, él tendrá que trabajar más duro, pero eso no es nada, es temporal. Pronto se defenderá. Recibirá el tan esperado diploma. Y luego ya de forma permanente. Y por ahora de alguna manera aguantarán, de alguna manera se apretarán el cinturón. Pero él una cosa sabe con certeza, nunca acudirá a su madre con la mano extendida, pero la propia Margarita Mikhailovna está en esto. No estaba segura, continuó larga y monótonamente, no de sus propias perspectivas, sino del bienestar de alguna chica. Probablemente tu Olga esté alquilando un apartamento. Y lo pagarás. La mujer se instaló bien, no hay nada que decir. Y crié un hijo del que me avergüenzo. No me preocupaba torturar a Roma. Sin que su madre lo supiera y le dijo que la niña tenía su propia casa y que además era grande, espaciosa y luminosa. Entonces no le pagó a nadie para que Roma viera que su madre pensó un poco y dejó de atacar a su hijo con preguntas y de repente se volvió. Preguntándole cómo sucedió que Olia se convirtió en la dueña del apartamento y su hijo quiere decirle que no intentará ayudar a Irina de ninguna manera a comprar su casa y que usted se sentará en estos Kwame y verá cómo irá. Está aquí conmigo. Por un lado lo asustaste con ese cambio que le sucedió instantáneamente a su madre. Ella ya no regañaba a Olia, simplemente por el hecho mismo de su existencia, era como si hubiera borrado a la niña de su memoria. Ahora toda la atención de la madre se centró en que Olga estaba a cargo, los rincones del apartamento estaban húmedos. Cada otoño, invierno y primavera, y luego había que ordenarlos, por supuesto, sabía que vivía en excelentes condiciones en el mismo momento en que su madre y su hermana comenzaron a subsistir a base de pan y cuas en un apartamento frío y húmedo. Se enamoró de Olia por el apartamento, para él era importante al menos una vez, pero su madre no parecía creerlo. Margarita Mikhailovna midió a todos y por eso pensó que su hijo había encontrado una chica que podría resolver todos sus problemas de vivienda. ¿Y si es así, por qué? Si no pudo resolver los problemas de Irina,
ya lo entiendes, comenzó a convencerlo su madre, ¿para qué necesitas una casa tan grande para dos? Bueno, ¿por qué Roma para no saber cómo pagar las cuentas por él? Una opción mucho mejor es que vendas su departamento y tengas dos pequeños departamentos de una habitación, en uno de ellos vives y desde la entrega del otro, mientras está crudo, nos estás ayudando, y luego ves que Irinka crecerá y se mudará a vivir en un segundo apartamento y nadie se ofenderá. Bueno, vaya, un pedido de su madre, ahora Roma ni siquiera sabía cómo reaccionar ante eso, su mente le estaba diciendo al chico qué hacer. Puedes explicárselo a tu madre lo más rápido posible para que ni siquiera lo piense, pero la experiencia ha dejado claro que después de algo como esto, mi madre inmediatamente se apretaba el corazón y le pedía que llamara a una ambulancia. Ha hecho esto muchas veces desde que ella y Olga comenzaron a vivir juntas, por lo que Roman no encontró la fuerza para decirle directamente a su madre que sus sueños seguirían siendo sueños. Se despidió vagamente de ella y se fue con su amada. Ahora, observándola con atención, preparándose para conocer a su madre, Roma estaba inquieta, amaba a su novia con todo su corazón y no quería. No le causaba el menor malestar, pero también amaba increíblemente a su madre. La madre los crió con su hermana completamente sola y logró inculcarle a su hijo el entendimiento de que los niños le debían una deuda impaga, y si nadie iba a cobrarle esta deuda a Ira todavía, en cualquier caso, entonces con ellos ya empezó incluso antes. Desde el momento en que empezó a ganar más o menos normalmente, Olga dirá que si su madre le describe su plan para el tamaño de su apartamento, sin duda nada bueno. Él haría lo mismo en su lugar, pero eso ofendería a su madre. Él tampoco puede, lo que significa que tendrá que tomar una decisión difícil entre los dos, alguien debería ofenderse con él y él jugará con alguien, cómo distribuir los roles, Roma no lo sabía e incluso tenía miedo. Tomar una decisión antes de este importante día de encuentro con Margari Olia cuidó cuidadosamente su belleza. Escuché de Roman que su madre siempre prestaba mucha atención a su apariencia, siempre iba a tiempo a la feria de manicura y peluquería, no se olvidaba de comprar cosméticos para su piel y ropa nueva, por eso hoy la joven estaba vestida. Pero desde la puerta mi madre dejó claro quién era quien para el romance, y había un mantel aparte, y Margarita Mikhailovna no fue demasiado perezosa para enfatizar que él tenía su lugar exclusivo en la mesa. Para Olia, esas pocas horas que pasó en casa de la madre de su novio se convirtieron en una verdadera prueba de fuerza, no podía acostumbrarse a que aunque ella y la anfitriona le habían dado regalos a la cocina, ella le ofreció su ayuda y los temas necesarios. Para conversar, la apoyó con cuidado, aunque no muy cortésmente, los cerró y los pasó a. Roma apenas había comenzado a elogiar algo más, Mikhailovna inmediatamente le recordó que era de mala educación olvidar que su hermana también estaba sentada a la mesa con ellos y que ella también necesitaba elogios, y tan pronto como Olia dijo que nunca había comido algo tan delicioso. Rollo de merengue como el que puso sobre la mesa la propia Margarita Mikhailovna no dudó en hablar cáusticamente sobre este tema, y que salvaje es aquel que no sabe que hay panaderías donde se puede conseguir un plato para llevar, ya que vive con ella. Roma, este comentario conmovió profundamente a la niña, pero recordó el pedido. Su amado y no dijo nada. Por supuesto, sería más correcto levantarse de la mesa ahora mismo, despedirse de todos los presentes e irse a casa, pero Olia tenía miedo de estropear su impresión en el primer encuentro con la madre del chico. De ella misma. Por eso continuó sentada en la mesa común, sintiendo el color de la ira llenar su rostro y cada vez era más difícil respirar. La madre se volvió hacia Roman, hacia Margarita Mika. Basta, por favor, yo, el hombre, quería hablar mucho más claro. Pero la presencia de su hermana se lo impidió. Sí, aunque el lobo no. Aliméntalo y él seguirá yendo al bosque por mucho que convenzas a su madre de que él ya es un adulto y es capaz de decidir cómo debe vivir, ella todavía no se quedará atrás y difundirá sus ideas. ¿Y ahora qué pasó? Ella simplemente decidió que Olga se rendiría después del primer intento, su madre le dijo que había sido atacada, él protegería a su amada niña y, si era necesario, incluso de su propia madre. Roman pronto encontró una razón para disculparse con su madre y decirle que ya era hora de que él y Olia se fueran, diciendo que ella todavía tiene escuela y que él no tiene tiempo para trabajar en un taxi. Siéntate porque. Mejores ganancias de vacaciones en su auto de camino a casa. Olia estaba pensativa y Roma la miró ansiosamente desde el asiento del conductor preguntándose qué estaba pensando. ¿Realmente está pensando en cómo deshacerse de él? Este comportamiento de tu madre suele ser difícil de perdonar.
Roma tocó la mano de la niña alentadoramente y notó que ella sonreía levemente solo con las comisuras de sus labios. ¿Crees que tu madre Olia no pudo formular correctamente tu pensamiento? ¿Crees que ella me odia demasiado? Oh, por costumbre, Roma se rió con todo el corazón. Todo el interior del auto y ya entendiste lo esencial. No, querida, no es que ella te odie abiertamente, solo está celosa de mí antes de conocerte, viví más para sus intereses y los intereses de Irinka y ahora tengo tú. Roman, miró a su novia que estaba sentada cómodamente a su lado en el asiento del pasajero y su corazón se hundió de alegría por el viaje con su madre. Olia eligió un hermoso traje decorado con una especie de estampado en el frente, simples jeans de colores claros. Y una chaqueta atada con un lazo encima, en fin, se veía tan en casa y lo estaba en esos momentos. Cariño, que ni siquiera pensó detenidamente en las consecuencias de sus palabras. Cuando Olga soltó, cásate conmigo, no te defraudaré, bajo mi palabra de honor, ¿estás de acuerdo? La chica miró desconcertada a su novio, vivía de una manera tan sencilla, en medio de una avenida concurrida, que Olia siempre pensó que tal evento solo era digno de un excelente restaurante con platos exquisitos o al menos de una velada romántica para dos. Pero Roma decidió hacer todo de manera simple y sin pretensiones por el chico, lo amaba mucho y entendía que él realmente podía hacer esto. Una situación feliz en sí misma, en la que sus opiniones y las de Roma podrían divergir, a menos, por supuesto, que se tenga en cuenta a su madre, con quien estaban de camino. Roma miró a Olia desafiante y con mucha impaciencia, esto se notaba claramente porque no podía concentrarse en el camino y esto todo el tiempo la mira a los ojos, ¿qué le dirá? Porque complacerá al nuevo hombre, le dio consentimiento para convertirse en la esposa de Roma. Después de todo, esencialmente viven juntos, ¿por qué no formalizar su relación? Alt floreció y sonrió ampliamente, en el fondo no creía en el hecho de que una chica tan hermosa aceptara casarse con él después de todo lo que su madre organizó hoy en la mesa festiva. Bueno, si Olia está de acuerdo, será más feliz y solo les espera la felicidad. Se decidió celebrar el compromiso a lo grande en un restaurante, de hecho, celebrar este evento en casa de Olia Roman me asustó incluso un poco porque mi madre podía hacer cosas muy feas y le resultaría más difícil causar algún tipo de caos entre la gente. Y ella no necesita formalizar la relación con su amado, de alguna manera la abrazará significativamente y dijo con picardía mirándolo. ¿Y del apartamento, qué me puedes decir, hijo? No es una broma. Podrías proporcionar alojamiento a tu hermana menor. ¿Y qué podría decir Román? Dos sentimientos luchaban en su alma, por un lado, amaba locamente a Olga, quería vivir cerca de ella toda su vida y nunca buscar un reemplazo para una esposa tan magnífica, por otro lado, para sus hijos, el deber era firme. Inculcado en él y en el joven no podía pasar por alto si Irinka conseguía su propio apartamento. Pero esta vivienda tendrá que pagarla a su prometida debido a que perderá su amplio y cómodo apartamento de 3 habitaciones, volvió a decir Roman, en el que sacudió la cabeza una vez y se desvió de una respuesta directa a la pregunta de Maní. Sí. O no al final tenemos que hablar con Olia nuevamente. Esta es solo la conversación que Tjevjev pospuso un poco, no quería pelear con ella, querida, nos veremos enseguida, la chica lo besó en la frente. Y Roma aspiró alegremente el aroma de su perfume, sutil, casi evasivo. Pero tan placentero. Claro, mi bien, ¿no? Llegó tarde a la práctica en la escuela del distrito local y él, a su vez, se fue a trabajar a tiempo parcial si sabía cómo terminaría este día para ambos. Olia terminó la escuela mucho antes de lo planeado, la escuela secundaria trabajaba en 2 turnos porque había muchos niños de casas vecinas y todos querían estudiar aquí. Bueno, ¿por qué es así aquí? Olia se ocupó diligentemente de los niños y de la OVE. De una estudiante de 3er grado cómo dividir números correctamente hoy se convertirá oficialmente en novia. Qué emocionante es que Olia vio en el historial de búsqueda de la computadora portátil VHS Roma que estaba usando el chico. ¿Sitios web de joyerías realmente le regalará un anillo de compromiso? Sería sencillamente maravilloso. Todavía quedaba mucho tiempo en familia y Olia decidió no volver a casa. ¿Qué debería hacer allí sola? El restaurante estaba literalmente a unas cuadras de ella, así que decidió ir directamente allí y sentarse un rato. Y esperar el romance y su madre con su hermana en la mesa. Sería incluso mejor si Olga viera con antelación el coche del casi prometido en el aparcamiento del restaurante, sin tener tiempo de sorprenderse por este hecho.
la niña decidió que su novio. Al parecer simplemente aceptó una orden en ese sentido y también decidió quedarse aquí para no llegar tarde más tarde. Esto es maravilloso. Entonces ustedes dos pueden quedarse aquí y esperar a que llegue alguien. Olia abrió la pesada puerta de metal decorada con elementos forjados y se encontró en la atmósfera del siglo pasado. Había características de esa época. Las decoraciones y los artículos del hogar en la penumbra fueron fundados por ágiles camareros con bandejas. A Olia y Roma les encantaba este establecimiento y a veces venían aquí por placer. A la niña le gustaría adentrarse más en los pequeños grupos. Pero desde una pequeña habitación de al lado llega la voz estridente y extremadamente repugnante de Margarita Mikhailovna, y ella la reconocería entre mil. Pero lo que dijo dejó a Olga muy sorprendida. Bueno, Romance, sigues siendo un colchón cobarde y no puedes resolver el problema más simple. Te vas a casar. Y esto significa que marido y mujer son una sola madre Satanás. Pero esta es la casa de Olia y no tengo derecho a que tú formes una familia con ella, así que realmente tienes derecho. Así que tómalo y dile que solo te casarás con ella si ella cambia. Tu apartamento y de ninguna otra manera, al fin y al cabo el hombre es el cabeza de familia y de la propiedad y tendréis algo en común, como dices, así debe ser, ¿no cría mi madre? Olia se quedó paralizada en su lugar, ni siquiera iba a abandonar este puesto de observación improvisado. Vaya, interesante revelación de que Roman responderá a tales declaraciones de su madre, que le dirá. Mamá, no lo sé, simplemente no sé qué. Hay que conocer a Añech, eres hombre o no, así que por favor dime si ella te deja, que no hay otros como él en el mundo con grandes. Si quieres comer, Romina habló lentamente de mala gana, pero la amo, no se trata de amor, ahora estamos hablando de un niño, no de amor, sino de vivienda. ¿No te dijimos que una esposa debe obedecer a su marido, y haz lo que él te ordene? Dijeron. Roman se rindió, pero Olia no está obligada y no estuviste de acuerdo conmigo, ya que Olga está obligada a compartir lo que tiene, ya que sois una familia en el dolor y en la alegría, como dicen. Roman aparentemente estaba completamente de acuerdo con su madre en todo y en qué manera. En ese momento Olga sintió. Queda claro que estaba pensando exactamente, bueno, vaya, las exigencias, y lo más repugnante es que el novio, en lugar de irse, escucha acusaciones ridículas de su madre y está de acuerdo con ellas. La niña se dio cuenta de que ahora no habrá forma de ella para ir. Hola Margarita Mikhailovna. Olga abrió levemente la pequeña puerta que la separaba de la habitación en la que madre e hijo conversaban y entró. La aparición de la niña fue una gran sorpresa para la novela y su madre, estaban en completo desconcierto y observó a Olia caminar directamente hacia ellos y mirar primero al novio y luego al futuro. Suegra, ¿y por qué te disgusté tanto? ¿Que me vas a llevar un poco para ti o simplemente te estás aprovechando de mi amabilidad? Decidiste que como me criaron bien, puedes hacer lo que quieras. Los ojos de Romina se abrieron hasta alcanzar el tamaño de monedas de 5 kopecks. Aún no había visto a Olia en ese estado y ni siquiera se dio cuenta de que ella podía hablar con alguien así, que te permite ser grosera y una chica del mercado VM, y no había nadie mejor que tus ojos, donde atacaba Margarita Mikhailovna. Su hijo, que nunca volvió a pronunciar una palabra desde entonces. Desde que vi a la novia Oleka, ahora te lo explicaré todo. Era romano, pero la novia lo detuvo con un gesto. Bueno, Margarita Mikhailovna, tú misma no te molestarás en responderme, así que no te atrevas a ser grosera conmigo. La leche no se te ha secado en los labios para que me hables así, suegra. Gritó Roman, al menos deberías decirle de inmediato, eres solo un asqueroso ladrón oportunista. Si en términos simples Olia ya tenía poco control sobre sí misma. Roman, sin embargo, pensó en lo que tenía que decir, pero al escuchar las últimas palabras de su novia, abruptamente se quedó en silencio y comenzó a observar. Era como si la hubiera visto por primera vez. Olenka, no seas así. Por favor, mamá no tiene la culpa de nada, no quiso decir nada malo, estoy seguro, y sí, por favor no seas grosero con mamá. Tiene un corazón débil. Olga se volvió bruscamente hacia su futuro esposo y lo miró de arriba abajo. Esto significa que mi corazón eres tú, no te importa, solo te interesa lo que te está diciendo esta intrigante Olenka. Pero tú fuimos los primeros en empezar a ser groseros con ella no es una intrigante, no. Es como dijiste. No pelees con ella, por favor. De lo contrario diré que eres grosero, que la estás defendiendo. Olia estaba furiosa y me negaron el permiso para vender mi apartamento para que ella se sintiera bien. Feliz de quedarme en este circo. Ya no tengo intención de participar sola.
Olga se dio la vuelta y salió del restaurante. A pesar de los gritos de romance, seguían corriendo tras ella para que se detuviera. Escúchalo, que se equivocó en todo y en general ahora le explicará todo. La niña llegó a casa y, sin desvestirse, se arrojó boca abajo en la cama. Lloró como media hora y durante todo este tiempo el teléfono estaba literalmente explotando por la persistente. Las llamadas de Tri. Luego escuchó la puerta principal abrirse silenciosamente y ella apareció en el umbral. Parecía infeliz y de alguna manera arrugado, como si estuviera realmente preocupado. Entiendo el sol, mamá se equivocó, perdóname, venado. Olga sacudió bruscamente su hombro al escuchar ese apodo cariñoso que él la llamaba solo en ocasiones especiales. Todavía te ofrezco mi mano y mi corazón, entiendo que ganarás. No me des consentimiento ahora. Mañana quiero venir, mañana a las. Estará bien, no digas nada ahora, solo si te conviene, ve a la entrada. Bien, entonces no creas que no pasaré la noche con otra persona. Roma salió de puntillas en silencio y cerró la puerta detrás de ella. Olga se quedó acostada en la cama, pensando en lo que debía hacer ahora, olvidarse de lo que escuchó hoy en el restaurante, pero Roma estuvo de acuerdo con su madre y eso fue lo más asqueroso, si no fuera por su postura ante esto. Importa hubiera sido completamente terrible, pero en la vida familiar su relación con su madre, pensando en la seguridad de la familia, claramente no será beneficiosa, y si asumimos que ella no olvidará lo que aprendió, ¿podrá hacerlo así? Solo tómalo y vete de Roma. Después de lo que pasó entre ellos, y ella no se arrepentirá de nada. Vete de Roma, no lo veas, no lo escuches, no inhales el olor de su cabello y ni siquiera lo sepas. ¿Dónde está y qué le pasa? Borra tu número de teléfono firmado por tu ser querido y no pienses ahí. Por la noche era más de lo que Olga podía permitirse. Quería con todas sus fuerzas, en ese momento, abrazarlo y llorar todas sus lágrimas y dolores que experimentó esa noche, atormentada por bellamente vestida, y en sus manos, en señal de reconciliación, sostenía un ramo de rosas rojas. El espectáculo fue simplemente magnífico y Olga no pudo resistir el encanto de Roma cuando abrió la puerta del auto frente a ella. Por favor, siéntate, la chica más maravillosa de este mundo. Olga miró a Roman, quien también se estaba acomodando en el asiento a su lado. A su lado y girando la llave en el encendido, y me di cuenta de que ya era de noche. Algo seguramente cambiará su vida, todavía no está claro qué, pero algo cambiará. Por un lado, se evoca, está esperando para nosotros por delante, y por eso se decidió. No estés triste y disfruta de la vida. El camino oscuro se arrastra bajo las ruedas. Como una suave cinta gris, Roma conducía el auto de manera impecable, como un conductor profesional. A veces miraba a la chica sentada en el asiento del pasajero y le hacía otro cumplido, diciéndole que era buena, dulce e inteligente, solo una vista para contemplar, para el dolor de ojos. Y cuando tú, Roma, lograste ver la luz ayer, Olga me dijo algo completamente diferente. Haz como si de repente la visitara una amnesia parcial y no recuerda lo de ayer. Recuerda de que hablabas de mí, ¿qué debo compartir ahí? Roma de alguna manera sonrió con culpabilidad y agarró el volante, que sus nudillos se pusieron blancos. Olga se dio cuenta, pero se quedó en silencio después de lo que pasó ayer. No puedes simplemente olvidar todo. Definitivamente necesitas discutir este momento para no tropezar aún más. La espada no te corta con la cabeza culpable. Roma incluso redujo la velocidad a una velocidad segura y se inclinó con sus violentos rizos directamente hacia Olga, pero la chica no estaba de humor para bromear. En serio. Roma realmente cree que va a permitir que él la trate así ahora, que significa que la necesitan y por eso ya no está en su lugar. Dependiendo de su estado de ánimo, las cosas no saldrán así. Roma, me gustaría saber por qué ayer me ofendiste tanto con tu silencio. Y en general, Olga habló en un tono que no preveía la posibilidad de objeciones. Discutirlo. Estoy de viaje y acepté inesperadamente. Bueno, hablemos de ello, solo recuerda que siempre estoy de tu lado, siempre, y ayer solo hubo un pequeño malentendido. Eso es de lo que Olga realmente quería reírse, hablando en voz alta sobre este escándalo. Él piensa que es un pequeño malentendido, es un buen tipo, no tiene nada que ver. Digamos tiene pensamientos. Pero Olga aún no ha perdido la capacidad de pensar con sensatez y razonar con seriedad. Pensé que ella empezó a decir que el entendimiento mutuo es importante entre las personas para que tú y yo miremos en la misma dirección. Roma sonrió levemente y miró su figura bajo la ropa ajustada de este look para ella. Por alguna razón me sentí cálido y un poco avergonzado de mi propia reacción. Aunque no hay nada de qué avergonzarse.
Ella es una chica joven y se alegra de que no le estén prestando atención, especialmente porque su propio novio ahora está mirando exactamente lo mismo. Lado, le dijo Roman entre risas, sin quitar la vista del rostro de Olia, y me gusta mucho lo que veo. Bueno, honestamente, Olia le sonrió, de alguna manera resultó en contra de su voluntad, solo como respuesta a un cumplido. Además, él estuvo hoy y simplemente genial, como un verdadero prometido, no da ni recibe, tal vez sea cierto que ella está enamorada de él. Bueno, ayer soltó muchas cosas con cualquiera, solo hay que estar de acuerdo correctamente en que Roma nunca se permitiría volver a hacer eso porque para ella es inaceptable. Roma estaba lista y... Estoy de acuerdo con todo, cualquiera de las condiciones de Olia, aceptó casi con alegría. El hombre escuchó con bastante calma, sobre todo, que a partir de ahora ya no tendrán comunicación con su madre, de lo contrario Olia simplemente se sentirá incómoda viviendo con él. Y los temas de su propiedad ya no deberían preocupar a la novela. Al decir estas palabras Olga notó que Roma sacudió la cabeza de manera extraña y miró hacia otro lado. El hombre llamó su atención y le explicó lo extraño de su comportamiento y ¿no crees que tenga razón en eso? ¿Podríamos pensar en lo que es posible? La decisión correcta no creas que estaré siempre a tu lado parecía tan natural, tan directo de labios de mi madre podrías haber cobrado el alquiler de ese segundo departamento tú sola. Olia tuvo que pasar otra media hora tratando de convencer a su marido de una vez por todas de que no es de vez en cuando que no seguirá los consejos de su madre en nada, y si esto categóricamente no le conviene, entonces es mejor para ellos separarse antes de poder casarse y tener hijos. Sin embargo, Roman juró y vivió que entendía todo y la opinión de su madre en todo lo que tenía. La relación directa con los bienes de la novia no debería preocuparle a él, ni tampoco a la propia Olga. La boda tuvo lugar unos meses después. Ninguno de los familiares de la novia estuvo en la fiesta y consideró necesario invitar solo a la madre y hermana de los familiares del romance. Pero no faltaron los amigos que acudieron en este día solemne para felicitar a los recién casados por el hecho de que a partir de ahora son una familia. Brindis y cálidos deseos se fusionaron ante los ojos de Olia en un gran remolino. Le costaba respirar con un vestido con un corsé ajustado, y ella también es alta. El peinado tensó dolorosamente su cuero cabelludo, pero la niña no se atrevió a quitarse el velo para deshacerse de las horquillas incrustadas en él, necesitaba mantener su look de boda hasta el final de las vacaciones. Después de todo, no todos los días ella se viste casa. Roman junto a ella se veía magnífico, manteca de color lechoso Roseau Lux, y de hecho lo era, fue extraordinariamente maravilloso después de esa pelea de ellos. Lo único por cierto es que ni uno solo similar la pregunta entre Olia y Roma era simplemente levantado con una sonrisa. El hombre reconoció la primacía de su joven esposa en todo lo que de una forma u otra estuviera relacionado con las finanzas o. La nueva suegra y no la hija no agradaron a los novios, negándose a pronunciar una sola sonrisa o incluso una buena palabra, incluso la esposa del novio, citando esta renuencia a hablar en voz alta con todos los presentes. Esto estaba claro que no solo no quería hablar en voz alta, tampoco quería decir nada bonito y follaje para la ocasión, pues tenía un montón de guarras de todo tipo guardadas. Solo Roman, antes de la celebración, le hizo a su madre una sugerencia bastante estricta, por lo que se vio obligada a guardar silencio. La niña fluyó tranquilamente, sin torbellinos tormentosos ni problemas. Allí terminó sus estudios y trabajó después de recibir su diploma. Además, le resultaba conveniente geográficamente y en términos de tiempo. Enid trabajaba a tiempo parcial en un taxi o como mensajero en la oficina de correos. El joven entendió perfectamente que ahora era un hombre de familia y estaba obligado a mantener a su familia. Lo que significaba que ya era hora de no quedarse de brazos cruzados y acostarse, no tiene sofá y no es costumbre en Roma dormirse en los laureles. Cuando puedes hacer algo, a veces el chico empieza a hablar. Ya sobre el hecho de que le gustaría mucho. Para convertirte en padre Olia por ahora solo ríete y resuelve este problema luciendo como Roma. Corre para ayudarla con su tarea. No tenía ninguna duda de que se convertiría en un excelente padre joven y que todo estaría tan bien y tranquilo entre ellos si no fuera por el repentino malestar de la misma inquieta y omnipresente Margarita Mikhailovna. Recientemente redujo el número de sus visitas a una frecuencia aceptable de una vez al mes y trató de no dar consejos a la joven esposa de su hijo. Roman siguió esto estrictamente y exigió que se observara estrictamente esta regla ese día en que Roma llamó a su esposa muy alarmada. Su madre lo llamó y, porque no se siente bien, le zumban los oídos,
le duele el pecho y le cuesta un poco respirar porque la hermana de Roman acaba de irse a otra ciudad a visitar a una amiga por una semana, era ella. Hijo que quería ver frente a ella, esta mujer excéntrica ahora y ni un minuto después, pero Heck no podía correr directamente del trabajo a su madre, sin importar lo que le pasara, habiendo escuchado una histeria separada sobre esto. Sin embargo, propuso la candidatura de su esposa con una vaga esperanza de éxito. Pero para su gran sorpresa, Margarita Mikhailovna versus estuvo de acuerdo, aparentemente ella. Realmente quería. La malvada Olga accedió a acudir a su suegra solo porque su marido se lo pidió cálida y persistentemente. La muchacha no sentía el menor deseo de involucrarse con la pendenciera anciana. ¿Pero dónde podría acudir para rechazar ayuda de la persona? Olia no pudo llegar a tiempo al lugar y, después de evaluar la situación, simplemente llamó a una ambulancia. Entre los lamentos de Margarita Mikhailovna, Olia entendió bien qué síntomas amenazaban y consideró que sería más correcto entregarla. Suegra en manos de los médicos. El equipo llegó muy rápido, le hicieron un electrocardiograma y empezaron a hablar de que Margarita Mikhailovna necesitaba ir urgentemente al hospital. Y allí, al parecer, tal vez por unos días o tal vez por una semana, la suegra, aparentemente consciente de la gravedad de su situación, no respondió y aceptó humildemente ser hospitalizada. Solo exigió a Olga que recogiera sus documentos y extractos del distrito de cardiólogos de la clínica, mientras ella misma empezaba a hacer las maletas para el hospital. Olia fue obedientemente a buscar la carpeta necesaria, a lo que Margarita Mikhailovna señaló con el dedo desde otra habitación. Pero también se ve similar. Sí, dentro del plástico delgado. La niña apenas miró las cintas. Olia sacó la carpeta con los papeles que necesitaba y otros documentos cayeron directamente en las manos de la niña. Eran una especie de fotocopia, no importa. Las cualidades que Olia quería devolver al armario, pero las miró con más detalle y se quedó paralizada. Estos son los documentos de su apartamento, pero aquí hay una fotocopia del pasaporte. Y aquí, por separado, encima había un trozo de papel en el que estaba copiada varias veces seguidas su propia firma, hecha por la mano de otra persona. Olia no entendía que hacían estas cosas aquí, pero se sentía muy bien. Vi que no deberían estar aquí, aprovechando que Margarita Mikhailovna estaba hurgando en la habitación de al lado. Olga rápidamente tomó su bolso y envió los papeles allí, alegrándose de tener ahora esta oportunidad. Definitivamente la necesitaba para saber qué estaba pasando realmente. Cuando la puerta del apartamento de Margarita Mikhailovna se cerró detrás de ella y la ambulancia, Olia caminó pensativa. Las calles de su ciudad natal, solo necesitaba el consejo de una persona comprensiva. ¿Cómo acabó mi suegra? ¿Estos papeles? Como comprenderás, ella guardaba todos los documentos familiares en un solo lugar, en una misma caja, en la que hay que admitir que solo su marido tenía acceso a ellos. Roman realmente ayudó a su madre a adquirir estos documentos. Algo malo. Roman conoció a su amada esposa en casa. Olia no dijo una palabra ni un gesto sobre lo que sucedió hoy en el departamento de su madre, pero por si acaso revisé discretamente los documentos originales del departamento. Están en su lugar, aunque esto está bien. El punto es que debes aclarar por ti mismo la situación de cómo llegaron estos importantes documentos. Margarita Mika no fue retirada del diario. Silenciosamente transfirió los papeles a una pila de libros en el estante inferior de la mesa, donde Roman nunca había subido, y por la mañana comenzó una sesión de lluvia de ideas sobre dónde y cómo obtener consejo de un especialista. Olia dubidó por mucho tiempo y finalmente decidió visitar un notario. No fue suficiente para entender a cierta altura que ella vivía todo ese tiempo como un pretendente astuto e un mentiroso patológico que era capaz de robar papeles tan importantes de ella dándoos a su ama apenas cuando ella. Para encontrar tiempo para esta visita, ella y Roma están acostumbradas a informarse de cada paso del otro y ella tendrá que mentirle a su marido por primera vez. No se decidió de inmediato a dar este paso, pero aún así llegó a la conclusión de que si es imposible vivir bajo la espada de Damocles, eso no es algo que ella quiera, así que apareció aquí frente a este hombre pensativo. El notario estaba examinando tranquilamente a la joven que vino a verlo hoy, con tanta determinación en su mirada. Tanta confianza en tus habilidades, tanta belleza natural. Bueno, ¿de qué tipo? A veces suceden historias interesantes en la práctica de un simple lector ávido. Y entonces él y Olga empezaron a descubrir lo que realmente pasó. Sacó los mismos papeles que Olga encontró en el apartamento de su suegra, prosa italiana, Sol, que cayeron en sus manos.
Dime, ¿no puedes hacer estas copias tú mismo y olvidarte de ellas? Le preguntó a Olia e inmediatamente se dio cuenta de que esto era claramente innecesario. No, en absoluto, respondió el cliente con seriedad. No tengo la costumbre de tirar documentos así en un apartamento. ¿No te parece? Eso es exactamente lo que creo. Mira, alguien aquí escribió su firma con su propia mano y aquí estaba practicando la escritura en papel. Alguien estaba muy interesado en que los papeles firmados por él no se distinguieran de los papeles firmados por usted. Por supuesto, puedes hacer un examen, luego todo esto sucederá más tarde, así que todos entendieron correctamente la pasión de alguien que quería convertirse en el propietario del apartamento, los documentos que tienen en sus manos. Olia miró incrédula al notario. ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿cuál de tus seres queridos es capaz de hacer esto? Aunque, por otra parte, no. ¿Acaso ella misma acudió a él con estas sospechas? Pero, ¿cómo es posible? Después de todo, aquí estoy. Sergei Vitalievich sacudió la cabeza con tristeza. Ya ves, Olga no es todo el mundo en nuestra profesión. Por muy escrupuloso que intente ser, puedo ganar mucho más que el coste normal de conducir. Por supuesto, esto es punible, pero los notarios negros, como los agentes inmobiliarios negros, siempre han estado y estarán en el mercado inmobiliario. Será mejor que piense en asegurarse de que nadie más pueda acceder a su documento. Entonces ni siquiera tendrás tiempo de agarrarle la mano, pero Olia no pareció oírlo. Todo el tiempo en su cabeza solo daba vueltas el pensamiento de que nadie, excepto ella y Roman, estaba en el umbral del apartamento. ¿Y qué significa esto? Una de dos cosas era que o el propio marido le entregaba los documentos necesarios a su esposa, madre, con sus propias manos, o la invitaba a su casa y la dejaba hacer allí lo que quisiera. Además, la gentil imaginación de Michael fue suficiente para robar documentos. Pero no fue necesario poner veneno para ratas en el azucarero, lo que significa que Roma estaba jugando su juego en silencio. A sus espaldas, no importa cuál, si simplemente dejó entrar a su madre o le entregó documentos tan importantes con sus propias manos, aparentemente ella también tiene gran parte de la culpa. ¿Por qué le creció este parásito en el cuello? Debería haberlo mostrado. En la puerta incluso cuando acababa de descubrir que este hombre cumpliría obedientemente todas las exigencias de su madre, así que sintió pena por él, no, sintió pena por ella misma y solo por ella misma quería salvar y protegerla de Margarita Mikhailovna. Pero el principal criminal aquí fue precisamente aquella vez que ella era Kate, la persona que hábilmente se insinuó en su confianza y a quien ella consideraba digno de ser su esposo, decidió a su costa mejorar los asuntos financieros de su familia. Me pregunto si de alguna manera le contaría lo que estaban planeando o simplemente la confrontaría con los hechos y todo. Olia derramó involuntariamente una lágrima. Desde el principio, ella y Sergei Vitalievich se sumergieron en el mundo mágico de la jurisprudencia. Él le dijo lo que debía hacerse para proteger de alguna manera su propiedad y ella estuvo de acuerdo con sus argumentos esa noche que salieron de la oficina. Muy tarde, cansado, pero feliz, y Olga, una persona dura e intransigente en todos los aspectos, ya ha logrado llamar a su marido y pedirle que desaloje el apartamento antes de regresar. De modo que me paso el resto de mi vida preguntándome si me va a pegar en el atrás, pero él me golpeará naturalmente, porque ante sus ojos habrá un ejemplo en la persona de mi madre. No, no tengo miedo de estar solo, no quiero estar solos juntos, estoy seguro de que sin su participación todo habría sucedido de manera sospechosa y rápida. Accedió a dejar mi apartamento en paz. Los hijos de mamá no cambian desafortunadamente. Hablas de cómo el filósofo Sergei Vitalievich tomó la mano de Olga mientras ella bajaba las empinadas escaleras y no lo hizo. ¿Me permitirías acompañarte? Sí, ¿y en casa confías en tu seguridad? Tengo auto, llevamos unos minutos con prisa, y en el departamento que ayudé me gustaría que te sintieras más tranquila. Olga solo miró brevemente el rostro de su guía voluntario y asintió. ¿Por qué no? ¿Es posible no comenzar ahora? Una historia de amor llena de confianza mutua y confiabilidad, o tal vez ella esté destinada a algo. Algo más en un futuro muy cercano. Pero en cualquier caso, la niña no tenía dudas de que definitivamente sería feliz.